Hola chicos, continuamos en la materia Algoritmos y Programación 2 con este segundo video, recordándoles, así como vimos en el primer video, que la idea en esta materia va a ser desarrollar nuevos conceptos que nos van a permitir programar mejor, programar en forma más eficiente, con la menor cantidad de recursos que se puedan utilizar, y también demostrando algún nivel de eficiencia y de efectividad en cada uno de nuestros programas que desarrollemos. Por eso es que el video anterior estuvimos viendo los paradigmas de los lenguajes de programación, recuerden, imperativo, funcional, lógico y orientado a objetos, y los diferentes tipos de errores que los programas pueden producir, tanto sean en su sintaxis, en su semántica, y en el tiempo de ejecución, o cuando son ejecutados por el computador. En este segundo video vamos a ver los diferentes pasos que se siguen en la forma de traducir que tienen los lenguajes de alto nivel que el programador escribe en su programa fuente, el tipo de interpretación, el tipo de traducción que se hace para que ese lenguaje, producido en un lenguaje de alto nivel o de bajo nivel, sea comprendido por el lenguaje de máquina, que no es otro que el lenguaje binario, es decir, las combinaciones de cadena desde ceros y unos, la secuencia binaria. Esos programas, que también son programas que se llaman traductores, pueden ser de tres tipos diferentes. Tenemos por un lado los programas ensambladores, que lo que hacen es traducir un programa escrito en un lenguaje ensamblador, en inglés es assembler. Esos lenguajes lo que hacen es, toman ese programa fuente y lo traducen al código de máquina, es decir, el programa objeto o el programa que la computadora entiende. En general, este tipo, hay una correspondencia bastante importante, hay mucha correspondencia entre el lenguaje escrito en un lenguaje ensamblador o assembler y los lenguajes escritos en binario. Así que tenemos por un lado este primer traductor que llamamos ensambladores. Por otro lado tenemos los traductores que se denominan compiladores, que tienen una característica especial, y luego tenemos los lenguajes intérpretes que tienen otra característica especial. Los tres lo que hacen es traducir un lenguaje escrito en un programa fuente que fue desarrollado por un programador, lo traducen al lenguaje binario, es decir, al código de máquina, que es lo que la computadora simplemente lo entiende. Comencemos con los lenguajes ensambladores. ¿Qué es un lenguaje ensamblador? Es un lenguaje que en inglés se dice assembly o assembler. Su extensión es ASM, que es un lenguaje de programación de bajo nivel. Se dice que es de bajo nivel porque está muy en contacto con el hardware del computador, muy en contacto del hardware. Esta función básica de este lenguaje es la de actuar de un modo interfaz, por supuesto, entre el hardware, como les acabo de decir, y el software de un determinado dispositivo. Se utiliza mucho este tipo de lenguaje, sobre todo a partir de los sistemas operativos, que son una de las características esenciales, es que los lenguajes que se realizan en sistemas operativos deben ser lenguajes de tipo ensambladores. Fíjense ustedes en el siguiente gráfico. Acá dice código fuente, el lenguaje ensamblador. Es decir, acá hay un código fuente que se escribieron estas palabras. Parece ser etiquetas, se llaman reglas mnemotécnicas, porque entra la memoria como ayuda para cada una de estas etiquetas en las posiciones de memoria que indican acá. Luego está el traductor, que es el programa ensamblador, que lo produce, como les dije, a lenguaje de máquina o código binario, es lo que producen. En general, se dice que hay una correspondencia, de ahí la similitud que les decía antes, entre una línea escrita en el assembler y una línea escrita en binario. Ustedes van a ver que en general es una correspondencia de 1 a 1. En general lo que sucede con los lenguajes que vamos a ver después es que una línea escrita en un lenguaje de alto nivel, que no sea este es un lenguaje de bajo nivel, va a producir una secuencia muy grande de instrucciones en binario. Es decir, por ejemplo, una sentencia escrita en un lenguaje de alto nivel, sea compilador, sea intérprete,
puede significar hasta miles de sentencias binarias. ¿Tá? Entonces, ven ustedes cuál sería la correspondencia. Tenemos el código fuente, el traductor, que lo que hace es traducir a lenguaje de máquina ese programa. Cada arquitectura de la computadora tiene su propio lenguaje ensamblador, que usualmente es definida por el fabricante de hardware. A ver, si nos entendemos, cada computadora tiene su propio sistema numérico binario, cada computadora. Es decir, ustedes saben que hay dos tecnologías de fabricación de computadoras. Una con sistema abierto, que son todos los IBM compatibles, y por el otro lado los sistemas cerrados, que son los que Macintosh y Apple han diseñado en todos sus productos. Estas dos formas de manejarse, de fabricar la tecnología, tanto sean los sistemas abiertos como en los cerrados, lo que hacen es que tienen sistemas binarios diferentes. Por eso un programa escrito en en una máquina que es IBM compatible, no corre en una Macintosh, toda la que empieza con la letrita I. Lo mismo es al revés. Por eso, por ejemplo, Word, la empresa Microsoft, se creó para sistemas abiertos, pero no corre en sistemas cerrados, como puede ser de Apple y todos sus derivados. Pero que existe una versión de Word para este tipo de programas. Entonces, lo que ha producido Internet es la compatibilidad entre todos los sistemas. Eso es lo que ha comprendido. Entonces, así como cada fabricante de tipo de sistemas abiertos y cerrados tienen su propio sistema binario, también van a tener sus propios ensambladores, porque siempre se considera que son lenguajes de bajo nivel. Por supuesto que este tipo de lenguajes se utilizan mucho en todo lo que tengan que ver en los ámbitos académicos, los ámbitos de investigación, especialmente cuando se refiere a la manipulación directa de hardware. Por ejemplo, para las pruebas de hardware es importante usar. Es bastante complicado aprender a desarrollar el lenguaje assembler, pero sobre todo para el manejo de los dispositivos, como son los manipuladores de hardware, ¿no? Los drivers. Y por supuesto, como les decía antes, para el desarrollo de sistemas operativos. Así que acá tenemos los lenguajes ensambladores sinónimos de lenguajes de bajo nivel. Fíjense ustedes cómo en este pequeño dibujo, en esta pequeña gráfica, hay una persona escribiendo un programa fuente en lenguaje ensamblador que tiene extensión, como les decía, ASM, porque es el assembler. Luego lo que es el programa ensamblador, que es el traductor propiamente dicho, lo que produce el código de máquina, secuencias de ceros y unos. Es lo que la computadora entienda. ¿Está claro? Y eso es un driver que para que la computadora lo reconozca a ese driver en particular. Esto se usa esencialmente para esto, el lenguaje ensamblador y el programa ensamblador. No es lo mismo, ¿eh? Fíjense, el código fuente está escrito en un lenguaje ensamblador. Así que lo que produce escribir un código fuente en lenguaje ensamblador es un programa ensamblador. Ese mismo ensamblador lo traduce y produce el código de máquina, que es el que entiende la computadora. Bien, por otro lado están todos los lenguajes de alto nivel. Esos lenguajes de alto nivel son lenguajes simbólicos, porque utilizan símbolos. De alto nivel se dividen, por un lado, lenguajes compiladores y por el otro lado, lenguajes intérpretes. Los lenguajes compiladores, lo que hace es el código fuente, se escribe todo, hay un proceso de traducción similar a lo que sería el ensamblador y produce un programa objeto. ¿Qué puede producir un programa ejecutable en general? ¿Qué puede producir que ese programa ejecutable pueda tener errores, de esos errores que vimos en el video anterior? Con lo cual lo que tenemos que hacer es volver al programa fuente, corregir el error, volver a compilar y volver a producir el programa ejecutable, que es el que va a entender la computadora. Así que los programas compiladores utilizan un proceso el proceso de traducción que se llama compilador. ¿Está? Entonces,
Entonces, a la hora de elegir un lenguaje, se debe prestar atención a dos cosas. Por una parte, el lenguaje debe contar con todos los componentes básicos necesarios para el proyecto de software que se quiera desarrollar. Esto, por supuesto, yo ya lo dije en el video anterior y lo vuelvo a reiterar. Cuando queremos desarrollar un proyecto, hay que ver de qué tipo es ese proyecto. Y de acuerdo al tipo de proyecto, seleccionar el lenguaje que es más adecuado para ese tipo de desarrollo. Por otra parte, tiene que permitir programar e implementar este proyecto de la forma más sencilla. Por eso tenemos que aprender a programar de forma más eficiente, más eficaz, con el mejor uso de los recursos de una computadora. La buena legibilidad y simplicidad del código fuente son fundamentales para garantizar que podamos implementar muy bien nuestros proyectos. Por eso hay que aprender bien los lenguajes de programación que se desean usar y también hay que perfeccionarse día a día. ¿Qué es un compilador? Es un programa informático que, como les dije antes, traduce todo el código fuente de un proyecto de software a código de máquina antes de ejecutarlo. Solo entonces el procesador ejecuta el software, obteniendo todas las instrucciones en código de máquina antes de empezar. Esto es, escribimos el programa fuente, se compila y se produce el programa objeto, o el programa que entiende la computadora, que es la combinación binaria. ¿Qué puede producir al ejecutar ese programa objeto, ese programa producto de esa compilación? Que el programa esté bien o que el programa de errores. Si de errores, hay que volver a abrir el programa fuente, corregir esos errores, volver a compilar, hacer el proceso de compilación y luego producir un nuevo programa objeto que será el que pueda correr en la computadora. Cuando hablamos de ejecutar, son sinónimos de correr, porque en inglés se dice run, ¿no? Correr. Entonces, el compilador traduce todo el programa, todo, hay que grabarlo, compilarlo y luego ejecutarlo, y se ejecuta en general en otro programa. Es decir, se produce otro archivo. Tengo un archivo fuente, que es el programa fuente, y un archivo de salida, que es el programa objeto, el programa ejecutable. Observen ustedes, tengo el programa fuente, como les digo, el compilador y el código objeto, que es el código de máquina. Si el compilador me da errores o el código objeto me da errores, hay que volver a editar el programa fuente, corregir sus errores, volver a compilar, y este ciclo así se repite. Por otro lado, tenemos los lenguajes intérpretes. ¿A qué nos referimos con los lenguajes intérpretes? Un intérprete es un programa, también, que procesa el código fuente de un proyecto durante su ejecución. Lo va a interpretar mediante el mecanismo de ejecución, es decir, lo va a ejecutar línea por línea. Es decir, mientras el software se está ejecutando, lo que va produciendo es el código objeto, va produciendo la secuencia de ceros y de unos. Es decir, que va a actuar en interfaz entre el proyecto y la computadora o el procesador. Como les dije, un intérprete procesa el código línea por línea, de modo que lee, analiza y prepara cada secuencia de forma consecutiva para el procesador. ¿Qué sucede si hay un error en el código fuente, sea de sintaxis, sea de semántica, sea de lo que fuere? Se detiene la ejecución del programa en ese punto. Se detiene ahí. Y el programa no se sigue ejecutando. Es más, nos muestra el error. A ver, el ejemplo que vimos en nuestra primera parte de Algoritmos 1 con Pascal es un ejemplo típico de un lenguaje intérprete. Ahí Pascal estamos usando como un lenguaje intérprete, porque si había un error, se detenía la ejecución del programa, nos marcaban el error y el programa no continuaba. ¿Qué había que hacer? Bueno, obviamente, volver a corregirlo y volver a ejecutarlo desde cero. Es decir, mientras que en el compilador se producen dos archivos, el programa fuente y el programa objeto, el programa que entiende la computadora, en este caso solo se produce uno. Siempre tenemos el punto pas. Siempre se ejecuta uno. No hay un archivo binario en ese caso. Entonces ahí tenemos
tenemos en el gráfico código fuente, intérprete, traducción, ejecución. Si hay error, se detiene la ejecución del programa, se abre el código, corregimos el error y se vuelve a interpretar. Bien, acá tenemos un ejemplo típico. Tenemos, fíjense, hay dos programas fuentes, en este caso, dos símbolos del programa fuente, mientras que el compilador produce un programa ejecutable. Cuando se compila puede producir errores o también puede producir errores cuando se ejecuta. Nos avisa de los errores, volvemos a editar el programa fuente, como programadores corregimos esos errores, si nos damos cuenta cuál es, y volvemos a ejecutar el programa. En general, cuando decimos el programa ejecutable, es la extensión exe, que quiere decir ejecutable en inglés, ¿no es cierto? Es la abreviatura de las 3 primeras letras. En el caso de los programas fuentes que son en lenguajes intérpretes, el intérprete directamente nos da un error si es que hay, o si no ejecuta el programa. Es decir, no se produce otro archivo. ¿Está? Entonces tengan en cuenta esto en el momento de la selección del programa para el desarrollo de las aplicaciones. Esto es importante. Ejemplo, ojo, que hay programas, hay lenguajes de programación que pueden ser compiladores y pueden ser intérpretes. Hay algunos que no, que absolutamente son de una manera y otros son de otra manera. Ejemplos de lenguajes compilados son C, C++, Java, Go y Rust. También hay otros, hay muchos, porque hay muchísimos más para elegir. Interpretados se encuentran el Ruby, Python, el JavaScript, entre muchos otros. ¿A dónde lo ubicamos en Pascal según lo que hemos visto hasta ahora? Hasta ahora lo usamos como intérprete, pero Pascal tiene un compilador que si uno lo busca en internet puede producir un programa ejecutable. Así que si buscamos un compilador puede hacerlo. Otro de los conceptos importantes que tienen los lenguajes de programación es el concepto de bibliotecas o librerías. Son sinónimos, se utilizan como sinónimos. Es más común usar la palabra librería, aunque la palabra en inglés quiere decir biblioteca, ¿no? Library es, se lo denomina mejor como bibliotecas. En informática, una biblioteca, una librería, es un conjunto de archivos que son provistos por los sistemas operativos que se utilizan para desarrollar software. Ahí tenemos, todo sistema operativo tiene un conjunto de archivos adicionales que un programador los puede utilizar en el momento que lo considere necesario e introducirlos en sus programas. Suelen estar compuestos de código y de datos. ¿Y cuál es el fin? Que puedan ser utilizados de forma autónoma por los programadores. Por supuesto que saber utilizarlos hay que llamar. Es decir, es un archivo importable. No se puede portar, no se puede pasar de un lado a otro. ¿Está? Esa es la idea. Librerías. Hay de dos tipos importantes. Se llaman librerías estáticas y librerías dinámicas. Las librerías estáticas se enlazan, enlazar quiere decir se llaman, se conectan al compilar dentro del ejecutable final. En Windows tienen la extensión lib. A ver, después lo vamos a ver como un ejemplo, parece difícil, pero es que cuando yo como programador invoco, llamo, pido que mi programa tenga una librería estática, toda la librería, aunque use una línea de esa librería, toda la librería completa se va a colocar dentro de mi programa. Por lo tanto, un programa que contenga una librería estática, un programa compilado, un programa objeto, puede ser muy grande, puede ser muy pesado, porque tiene mucha información, y mucha se desaprovecha, pero como quiero esa librería, los programas son gigantescos. Así, por ejemplo, hay programas exe que son muy grandes debido a la incorporación de estas librerías. Por el otro lado están las librerías dinámicas, que se enlazan al ejecutar el programa, es decir, que son invocadas por el programador, son invocadas, se llaman, no se traen todas juntas en un archivo, sino que se llaman, el sistema operativo las debe encontrar y al ejecutar el programa.
Si una aplicación está bien instalada, el sistema operativo no debe tener ningún problema en instalarla. En Windows tienen la extensión DLL, que es la abreviatura de librería de vínculos dinámicos. Ahora bien, como nosotros conocemos el lenguaje Pascal, vamos a poner esto en la tierra. Las librerías en Pascal se las trabaja mediante la palabra reservada unit, así se llaman en Pascal. Son siempre en Pascal de tipo estáticas, es decir, que lo que van a contener van a ser muchos procedimientos y muchas funciones cada uno. El objetivo es poner estas funciones y procedimientos a disposición de nosotros, que somos los programadores, para poder usarlas en el programa que querramos y que añadimos mediante esas units. Cuando planeamos usar una librería, y de hecho lo hemos hecho mucho en Algoritmos 1 y lo vamos a seguir haciendo en Algoritmos 2, nos debemos referir a esas librerías en la sección Uses de nuestro programa. Recuerden que en Algoritmos 1 nuestros programas en Pascal comenzaban con la palabra reservada program y continuaban con la uses. Y a continuación poníamos 3 letritas, CRT, que es una librería estática de Pascal. CRT es la abreviatura de tubo de rayos catódicos, en inglés CRT, Cathode Ray Tube, que quiere decir el manejo de pantalla. Y por ejemplo, funciones o procedimientos que utilizamos en ellas, usamos 2 procedimientos en forma cotidiana que contienen la CRT. La uses CRT o la unidad CRT, tubo de rayos catódicos, usamos el CLR-SCR, Clear Screen, para limpiar la pantalla, y el read key, que era esperar a que se pulse una tecla del teclado. Esos 2 procedimientos, están incluidos dentro de la librería CRT que contiene Pascal. Pero como la invocamos toda, vienen todas las demás, y hay un montón de procedimientos que tiene la librería CRT, y la incluimos absolutamente todas. Las principales librerías en Pascal son, como les dije, la CRT, pantalla y teclado de Pascal, que Turbo Pascal o Free Pascal que maneja la unidad, el DOS o la librería DOS, que interviene con la interfase de Turbo. Acá se refiere a Turbo Pascal, pero puede ser Free Pascal o el Pascal que fuera. Graph, Object, Mat, Printer, Strings, Base Unit y System, que para el manejo de archivos en Pascal es muy utilizada. Entonces, hasta aquí tenemos las librerías más usadas en Pascal, y la que hemos usado por defecto y casi sin darnos cuenta fue CRT. Bueno, hasta acá tenemos nuestro contenido de la unidad didáctica número 2, que espero que lean, hagan sus actividades y siempre me mandan un mensaje si hay algo que no entienden. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego y nos vemos. Chau.